Muchas gracias por venir a esta nueva sesión. Hoy día vamos a ver todo lo que es deuda, crédito y seguro. Ustedes ya en el material asincrónico pudieron aproximarse un poco a estas distintas definiciones, estos distintos conceptos. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora son deudas y créditos. Vamos a ver los conceptos básicos, ¿cierto? Que aparecían en los materiales. Ahí los pueden ver. Por ejemplo, algo que se preguntó bastante fue el tema del CAE, que es la carga anual equivalente, que en el mundo de los préstamos es muy importante entender que claramente es distinto a lo que nosotros conocemos como crédito con aval del Estado o crédito con garantía estatal. Son conceptos totalmente distintos y obviamente los vamos a profundizar. Vamos a tomar mucho tiempo en profundizar la carga anual equivalente porque es un concepto que es muy relevante para poder comparar entre créditos, como también lo vamos a hacer con otros elementos que también son importantes a la hora de tomar la elección entre distintas alternativas. En cuanto a seguros, vamos a ver distintos conceptos, pero vamos a tratar de rescatar los conceptos que aparecían en el video de la clase, ¿cierto? Esta relación que existe entre riesgo, colectividad y seguros, y también vamos a avanzar un poquito más en explicar por qué es muy importante las clasificaciones que existen en distintos grupos que buscan ser asegurados, cómo se clasifican, por qué se clasifican, qué significa este concepto, ¿cierto?, de homogeneidad de riesgo, y en qué afecta nuestra prima deducible y por qué finalmente los siniestros preexistentes no estarían cubiertos. Entonces, sin más, los objetivos contenimos que vamos a tratar en esta clase. Bueno, primero vamos a entender y repasar los primeros conceptos y definiciones en este mundo de crédito y seguro. Vamos a ver también un ejercicio más práctico también con una recomendación finalmente sobre lo que muchos conocen bajo el nombre de gimnasia financiera y por qué muchas veces el tomar una mala alternativa nos puede llevar a que sea un ejercicio muy caro. Por lo tanto, vamos a entregar algunas herramientas para poder minimizar ese peso cuando estamos, de cierta forma, ahogados en esta gimnasia financiera, haciendo malabares para poder balancear nuestro presupuesto. Y finalmente vamos a hablar de portabilidad financiera, que es algo también que es muy relevante y que va conectado también en este mundo. Entonces, si ven aquí la imagen, dice, compras en cuotas, si comparas las tasas de interés, estás dejando de lado los costos asociados al crédito. Entonces, esto está íntimamente relacionado con la carga anual equivalente, pero para poder llegar a eso, vamos a partir desde el principio. Entonces, el crédito es un préstamo de dinero, ¿cierto? Que una entidad financiera, hay de todo tipo, ¿cierto? Tenemos los bancos, los supermercados también, en este mundo el retail, las cajas de compensaciones, cooperativas, etcétera, nos otorgan a nosotros con el compromiso, ¿cierto? De que a futuro este se devuelva de forma, puede ser gradual, ¿cierto? Mediante el pago de cuotas, las famosas cuotas, o puede ser también en un solo pago, pero siempre con un interés adicional que compensa al prestador por todo el tiempo que no tuvo ese dinero. Y bueno, este interés que todos conocemos es lo que cobran por el préstamo. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque también las instituciones financieras, sea cual sea, tiene que también enfrentar riesgos, ¿cierto? Y también hay un costo de oportunidad del dinero que en el fondo no están, que en el fondo ellos enfrentan cuando nos prestan recursos para poder solventar nuestras necesidades. Entonces, ¿qué ventajas claras hay a la hora de solicitar un crédito? Por supuesto que nos permite consumir o invertir. Puede ser también dependiendo de para qué queremos, en el fondo, pedir estos créditos, que en caso contrario no podríamos en el tiempo presente. Ahora, aunque muchas veces es financieramente preferible, ante la alternativa de postergar la adquisición de dicho bien, servicio, y con ahorro pagarlo posteriormente. ¿Por qué decimos esto?
Esto igual lo vamos a explicar en más detalle después, pero también en el fondo hay que siempre tener claro que a la hora de pedir un crédito, el costo total del crédito va a ser superior al crédito en tiempo presente que nosotros estamos pidiendo, ¿cierto? Si es que yo pido un crédito, por ejemplo, de 1 millón de pesos, el costo total del crédito va a ser superior a ese 1 millón de pesos. Entonces, si es que hoy ya me costaba obtener esos dineros, que me hace pensar que después a futuro en el fondo no voy a tener ese problema. Entonces, por eso es muy importante ser muy planificado y crear esquemas de ahorro. Entonces, desventaja, el costo total de crédito siempre va a ser mayor al monto solicitado. ¿Por qué? Porque hay intereses, hay seguros, hay comisiones y otros. Entonces, ojo, tenemos que ser muy meticulosos revisando principalmente el costo total del crédito a la hora de pedir un crédito, la carga anual equivalente, que la cuota sea realista. Esto es muy importante porque también nosotros tenemos una realidad que muchas veces es ineludible, que es nuestro propio presupuesto. Entonces, muchas veces, si es que nuestro presupuesto no está lo suficientemente balanceado y tenemos ese superávit, como así lo habíamos visto en la clase anterior, la cuota puede ser demasiado. Entonces, quizás yo pido un crédito para solventar algún tipo de gasto que puede ser de miles de índoles, soluciona el problema hoy y para mañana no soy capaz de pagar la cuota porque no evalué bien la situación. Entonces, por eso es muy importante también eh, ver qué cuota en el fondo es la que yo quiero tener y la que puedo en el fondo abarcar. Luego está también el contrato entre partes, ¿cierto? Y no solo también la tasa de interés como muchas veces se suele creer. Entonces, en un ejemplo muy corto, para ir soltando un poco la mano de crédito de consumo, imaginemos que pedimos un crédito en un mundo imaginario de consumo por un televisor que cuesta 1.000 pesos. Entonces, nosotros tenemos que considerar las tasas de interés en los créditos de consumo, que si es que nosotros en el fondo las llevamos a anual, estarían entre un 30 y un 120% dependiendo del país. Esto haciendo una revisión de Latinoamérica. Ahora, imaginemos que todo esto es en el mismo país, son solamente distintos bancos. Entonces, si nosotros simplificamos en esta dimensión, valga la redundancia, en el fondo valga la explicación aquí, sin seguros, sin comisiones o extras, solamente en interés, el costo anual que tendría esto sería de 1.300, ¿cierto? Con la tasa más pequeña del 30% y hasta 2.200 con la tasa de 120 anual. Entonces, miremos estos números, dimensionémoslos, porque es muy relevante que si que llegamos por ejemplo, pagar, o sea, incluso con la tasa más chica ya vamos a pagar un 30% más, ¿cierto? Y con la tasa más grande ya estamos más que duplicando ese monto que nosotros solicitamos. Entonces, vuelve la pregunta, si no tenía dinero hoy para comprar algún bien o servicio, ¿por qué puedo pensar yo que con mayor facilidad podría pagar mañana un monto mayor por el mismo bien? Y aquí en el fondo entra lo que conversábamos de el ahorro es clave cuando no hay una emergencia. Entonces hay que tener cuidado cuando pedir un crédito, sobre todo un crédito de consumo que tienen tasas de interés mucho más altas que otros créditos. Eh, y esto es un elemento para considerarlo, no para demonizar el crédito, porque también vamos a ver un ejemplo práctico en donde sí podría servirnos solicitar un crédito de consumo, pero tenerlo en consideración. Entonces, algunos conceptos clave. Entonces, uno de los conceptos menos conocidos a nivel público, pero más importante a la hora de comparar un crédito es la carga anual equivalente. ¿Y por qué esto debía importarnos? Entonces, y también, ¿qué es la carga anual equivalente? Entonces, la carga anual equivalente mete todos los gastos y costos del crédito, entre comillas, a una juguera. Es una fórmula matemática que vamos a ver más adelante también, pero conceptualmente quiero que se entienda de esa forma, y lo expresa en un solo porcentaje que permite compararlo con otras empresas que ofrecen el mismo crédito. Entonces, con ese porcentaje usted puede comparar qué proveedor ofrece el crédito más barato
verificando la siguiente regla, ahora es así de simple, en un mismo plazo y sobre un mismo monto, siempre será más barato el crédito que tenga la carga anual equivalente más baja. Aquí hay un ejemplo chico. Si usted está pidiendo un crédito de 1 millón a 12 meses, va a ser más barato el crédito que tenga un CAE de un 49% que aquel que tenga uno de un 50%. Entonces, regla oro, mientras más bajo el CAE, mejor. Eso siempre y cuando, volviendo, el monto y el plazo se mantengan iguales. Entonces, para recordar, el CAE consiste en incorporar a la tasa de interés nominal de un crédito, a la tasa, sí, a la tasa de interés nominal de un crédito, todos los gastos y costos, como seguros, impuestos y otros aspectos que hacen que el costo por pagar una deuda sea muy superior en muchos casos a la tasa de interés por sí sola. Entonces, ¿qué nos muestra el CAE? Nos muestra el costo total real de un crédito, pero durante un periodo de un año. Ahora, la ley 20.555 de 2012 indica que la carga anual equivalente es una cifra obligatoria en todo producto financiero que se comercializa en Chile. Entonces ya sabe que si toca comparar eh, bajo el mismo monto y el mismo plazo, el CAE es un concepto que si es más bajo, es mejor. Complementariamente sobre la CAE. Entonces, dentro del porcentaje que se refleja en la carga anual equivalente, se encuentran todos los gastos asociados a un producto financiero. Entonces, aquí, para que puedan mirar, en la tasa de interés, ¿cierto? Que es el monto que abonamos en un plazo de tiempo por unidad del capital prestado, el plazo del crédito, hay muchos plazos conocidos, ¿cierto? Tenemos de 12, 24, 36, 48 meses. Pero hay una excepción, ¿cierto?, en los créditos hipotecarios que pueden llegar hasta 30 años. Entonces, aquí la condición lógica igual, y que tiene su lógica también por el riesgo implícito, a mayor plazo, más altos son los intereses y más caro es el crédito. Cargos propios del crédito también, que pueden ser gastos operacionales, timbres y estampillas, ¿cierto?, que son súper conocidos, los costos notariales, las tasaciones y estudios de terreno en el caso de los créditos hipotecarios. También hay algunos servicios extras que son contratados voluntariamente, como el seguro de cesantía, ¿cierto?, en caso de que me quede desempleado, contra fraudes, de gravamen y otros. Entonces, ¿cómo puedo yo también complementar la CAE? Porque la carga anual equivalente, ¿cierto?, que es este valor que te ayuda a comparar y elegir el mejor crédito o la tarjeta de crédito más conveniente, no es la única cifra de referencia. También tenemos que considerar el costo total del crédito, ¿cierto?, que corresponde a este monto total que el cliente termina pagando por el crédito a final del plazo de pago, todo lo que te va a costar. ¿Y cuál es la diferencia que tiene con la CAE? Es el lapso de tiempo. La CAE es solo el costo de un año, pero expresado en este porcentaje que nos permite compararse y que cada vez que o sea, y mientras más bajo sea mejor, ¿cierto? Y también tenemos el costo total del crédito, que es la cifra total, el monto total que tú terminas pagándole al banco al término del plazo de pago. Ambos indicadores son totalmente complementarios, nos facilitan hacer una enormidad de cálculos y nos ayudan a tomar decisiones más inteligentes a la hora de elegir entre productos financieros. ¿Cómo se ven estos conceptos y qué diferencias tienen? Aquí, bueno, hay un ejemplo. Aquí sí, hay un ejemplo. Uno puede ver, por ejemplo, el costo total del crédito, que está encerrado en rojo. Son estos 10.700.000 de pesos. ¿Cómo se calcula esto? Es el valor de la cuota mensual, los 178.000, multiplicados por el número de cuotas, y eso nos da el costo total del crédito. El costo total del crédito también es distinto al monto total del crédito, y estos son nombres muy similares, entonces hay que tener cuidado a la hora de mirar las planillas también que nos entregan las distintas instituciones financieras. El monto total del crédito solo incorpora los costos, pero no incorpora los intereses. Y a su vez, el valor cuota mensual, ¿cierto?, que este que vemos, que pagamos todos los meses, 178.000, sí incluye el CAE. ¿Ya? Entonces, por eso el CAE es tan relevante. Y por eso nos permite comparar. Y este, a su vez, el CAE,
incluye no solo los costos adicionales, sino también que incluye la tasa de interés mensual, que finalmente, por ser el valor cuota mensual el que incluye el CAE, si lo multiplicamos la cantidad de cuotas que tenemos el costo total del crédito y esa en el fondo es parte de la explicación pequeña. Por el otro lado tenemos también la fórmula, pero creo que no es necesario profundizar mucho más en eso. Y ahí les voy a explicar también por qué. Ahora vamos a los seguros. En cuanto a los seguros, es muy importante conocer cuáles son. Eso también fue parte del material asincrónico y creo que el video explicaba los puntos más claves que me gustaría repasar también. Entonces tenemos algunas dinámicas que van implícitas en los seguros que hay que entender. La primera es que los seguros existen para poder manejar el riesgo existente en el mundo, ¿cierto? Y permiten conectar a personas expuestas a estos riesgos en un grado similar. Y de esta forma, no tener que enfrentar los costos totales por sí solos. El segundo punto, que era muy relevante, es que se agrupa a distintos públicos por clústeres o grupos. Un clúster es un grupo, es una estratificación, una separación de personas bajo ciertas características. En el caso de los seguros, son según probabilidades o riesgo de caer en un siniestro, y se les separa por distintas características, entre ellas por edad, estilo de vida, factores internos, externos, entre otras muchas características que puede tener una persona, y de esta forma se mantiene la homogeneidad del riesgo, que es en el fondo que existe una misma exposición al riesgo de la persona A con la persona B. Y un mismo costo también para el grupo, que les cobra en el fondo la misma prima. Luego, y un deducible, que viene siendo el incentivo y monto obligatorio a cubrir por un siniestro al estar asegurado, que puede variar según lo riesgoso que sea para la aseguradora. ¿Por qué pongo en el deducible que es un incentivo y un monto obligatorio a cubrir por un siniestro al estar asegurado? Bueno, porque también están presentes algunos riesgos, como por ejemplo el riesgo moral, que en el caso de que yo sepa que no me van a subir, o sea, que la cobertura, ¿cierto?, de este contrato va a ser siempre igual, yo puedo cambiar mi conducta. Si uno piensa, por ejemplo, en un seguro automotriz, claro, la persona podría cambiar su conducta si sabe que si sabe que la empresa va a seguir cubriéndole siempre lo mismo. Entonces el deducible se va a mantener inalterado, y eso en el fondo claramente es un mal incentivo para la persona que está consumiendo de este seguro. El tercer punto, que es muy importante, es que los siniestros preexistentes no serán asumidos por el resto del grupo, y como lo explicaba el video, esto encarecería la prima del seguro. Entonces, para resumir, un seguro entonces reduce el impacto económico negativo que podría ocasionar un siniestro, dado que los costos de recuperación son repartidos entre un gran grupo de personas no accidentadas, entendiendo, esto es bajo el acuerdo, ¿cierto?, que en caso de que les pase a ellos, esta persona podría recibir el mismo trato. Entonces hay una probabilidad de que te pueda pasar, pero no significa de que te vaya a pasar, y por eso tú te aseguras. Y esta misma inquietud la tiene un grupo grande de personas, lo que permite generar la existencia de los seguros en distintos ámbitos. Bueno, entonces aquí tenemos una parte que es un poco más leguleya, pero no por eso menos importante, entre el CERNAC y la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Cuáles son algunos de nuestros derechos en seguro? En tres aspectos principalmente. Un seguro es un contrato vinculante, ¿cierto?, entre un usuario y una empresa, y por lo tanto tiene que respetarse. Entonces, este es un contrato, o se le puede decir también póliza, que debe contener las reglas del juego o las condiciones relevantes del servicio, como las que conocemos como bajo el nombre de prima, ¿cierto?, el costo, el deducible, la cobertura, y especialmente las restricciones a lo que no cubre. Aquí es muy importante siempre
leer el contrato y saber bien en qué situaciones o en qué casos podría este contrato no cubrirnos y de esta manera también no engañarnos nosotros mismos y sentirnos seguros en una situación que podría perfectamente no estar asegurada. Hay que recordar también que los únicos seguros que son obligatorios son los de incendio y de desgravamen en los créditos hipotecarios. Pero adicionalmente a esto y de manera opcional, y destaco opcional, se encuentran los contrasismos y el de cesantía. Las empresas aseguradoras tienen que ser profesionales y deben entregar a los consumidores toda la información sobre las condiciones relevantes de los contratos, como también obviamente enviar la póliza, usted tenerla en su poder, y por eso es muy importante que nosotros también así lo exijamos. Tenemos que leer, estar informados de las condiciones, aunque sean muy extensas, es muy importante conocerlas al detalle, sobre todo cuando hay elementos que son de interés para nosotros, ¿cierto? Si le cobran seguros no contratados, que es algo que muchas veces pasa, o la empresa no cumple con lo acordado, tiene derecho a reclamar. Entonces, primero, si la empresa insiste en la contratación del seguro, deberá ser ella quien pruebe que existió aceptación expresa de su parte. La empresa también tiene la obligación de tener la grabación que acredite la contratación del seguro. Esto ocurre muchas veces cuando no, en términos de contrato, ocurre muchas veces por teléfono y también por mail, y ahí en el fondo uno tiene las facultades de poder exigir eso. Por otra parte, también es deber de una empresa, ¿cierto?, profesional, utilizar mecanismos de confirmación, como el chequeo de la identidad del cliente, avisar, ¿cierto?, que la grabación, o sea, que la comunicación está siendo grabada. Ahora, en el peor de los casos, en el caso de que la aseguradora ponga algún inconveniente, hay que informarlo a la Comisión para el Mercado Financiero, que es el organismo que es el paraguas, ¿cierto?, que fiscaliza también a este mercado en él, o ante cualquier incumplimiento de las empresas se puede acudir también al CERNAC. Ahí está la página, ¿cierto?, y el número directo. En los seguros asociados a tarjeta también, es un derecho de los consumidores la libre elección del bien o servicio. Para la ley, y esto es muy importante, el silencio no otorga. Como habíamos dicho antes, tiene que ser algo expreso por parte del consumidor, porque nosotros tenemos derecho a aceptar o rechazar voluntariamente cualquier servicio. En el caso de los seguros, los consumidores que tengan tarjetas de crédito tienen la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. El consumidor que acepta alguno de estos servicios debe hacerlo expresamente y ser informado de las condiciones de contratación y otras características relevantes. La ley del consumidor no permite muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, las ventas atadas. Y claramente también que los consumidores deben recibir información clara y oportuna para saber qué están contratando y especialmente tienen derecho a elegir libremente. ¿Qué derechos tenemos con respecto a los seguros de cesantía? Al igual que otros, el seguro de cesantía es un contrato, ¿cierto?, entre un consumidor y un proveedor, que debe ser respetado por ambas partes. Es muy importante que el consumidor lea el contrato antes de firmar y que se informe sobre los requisitos para hacerlo efectivo. Por ejemplo, algo que es bastante usual es que se exija la presentación del finiquito y no solo la carta de despido. Entonces también aquí está el lado, ¿cierto?, del seguro, que ellos tienen también sus requisitos, y uno también ser consciente de lo que le tiene que pedir al ex empleador en este caso, que sería la presentación del finiquito y no quedarse ahí sin los papeles y sin poder cobrar el seguro. A su vez también, como los anteriores, las empresas tienen que entregar toda la información. El detalle tiene que estar en la póliza y uno tiene también que solicitarlo. Yendo ahora a la gimnasia financiera, este es un ejercicio caro, le pusimos. Entonces, la pregunta es, ¿qué conviene más para ordenar el presupuesto? Entonces, sepa lo caro que resulta usar la línea de crédito para salvar el mes. Pagar su deuda de línea de crédito o de las tarjetas con un crédito consumo puede ser la mejor opción.
Entonces, esta es una interrogante que muchas veces puede venir a la cabeza, ¿cierto? Cuando uno está complicado al término de mes y está buscando distintas alternativas para poder ordenar el presupuesto. Entonces, aquí se muestran tres. Este es un caso bastante antiguo ya, pero que me pareció bien interesante para poder ilustrar cómo se debiese elegir y qué recomendaciones hay al respecto. Eh, entonces, uno tiene que saber qué es más conveniente y cuándo es más conveniente y ser capaz de poder comparar alternativas de una forma educada financieramente, en el fondo. Entonces, queremos pedir un crédito, ¿cierto? Un consumidor cualquiera quiere pedir un crédito de 500.000 en 24 cuotas iguales. Puede pagar un promedio de 619.000 si pide un crédito consumo, mientras que terminaría pagando 783.000 si usa la tarjeta de crédito. Entonces aquí ya vemos una diferencia importante, ¿cierto? En términos generales es más conveniente utilizar un crédito de consumo en esta oportunidad, pues en promedio, ¿cierto? Hasta un 21% más económico que la alternativa más cara. Ahora, ojo que aquí estamos hablando del costo total promedio y los promedios muchas veces esconden distintas realidades. Entonces, nosotros vamos a buscar, vamos a comparar tres productos, ¿cierto? Un crédito de consumo, línea de crédito y la tarjeta de crédito. Cada uno tiene su tasa de interés promedio en términos anuales, mensuales, ahí se van agregando, pero si ven ahí están bastante claros los costos totales promedio. Entonces, si solo hacemos el ejercicio de comparar entre un crédito consumo y las tarjetas de crédito, vemos que un consumidor puede ahorrar hasta 150.000 pesos si el crédito consumo, aún si accede a la opción más cara. Entonces, esto es un crédito consumo de 500.000 a 24 cuotas, le puede costar hasta 802.000. Entonces, esto es importante porque dice, pero si accede a la opción más cara de las tarjetas de crédito, terminará pagando 952.000. Claro, pero uno puede estar pagando también, para que uno lo tenga también en consideración, puede ser también a la inversa. Entonces, hay que ver cuál es lo más barato. Dice, por otra parte, lo más barato que puede costarle un crédito de consumo es 538.000, mientras las tarjetas le cobrarán un mínimo de 557.000, es decir, una diferencia de 20.000 pesos. Por lo anterior, si es de los que mantiene deuda en la línea de crédito o las tarjetas, evalúe la opción de consolidar esa deuda, vale decir, juntar las deudas y pagarla con un solo crédito de consumo. O sea, estaría pagando solamente una cuota mensual y no varias también a la vez. Estaría consolidando esa deuda. Sin embargo, tome en cuenta que el desde o el precio mínimo, que es lo que estamos conversando en este costo total promedio, porque los promedios a veces son muy amplios, entre el mínimo y el máximo de un promedio puede haber mucha diferencia, no es para todos los clientes. Entonces, por ejemplo, dos clientes que piden 500.000 a 24 meses en la misma institución pagarán desde 557.000, puede pagar uno, hasta 952.000 otro, por el mismo monto y el mismo plazo. Entonces, es decir, una diferencia de casi 400.000 entre el máximo y el mínimo. Por ello, es muy importante preguntar qué tipo de cliente es uno mismo para la institución. ¿Cómo he sido yo también de pagador? Los distintos elementos que hemos ido viendo que influyen a la hora de pedir un crédito. Y también uno tiene que tener la capacidad de poder buscar distintas alternativas, porque las evaluaciones también van variando entre distintas instituciones financieras. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que damos en este ejemplo? La más básica, ¿cierto?, es evaluar la real necesidad de un crédito, porque ningún crédito es gratis. Y esto obviamente bajo el entendimiento de que si uno se está endeudando por algo que es perfectamente postergable, es mucho más preferible financieramente el endeudarse, o sea, perdón, el ahorrar y no endeudarse. ¿Por qué? Porque con la lógica que hemos explicado en esta sesión, el interés hace que aumente enormemente
el costo total, ¿cierto?, de la deuda. Entonces, si solicita un crédito de 500.000 a 24 cuotas como opción de financiamiento de sus deudas, considere que los créditos de consumo resultan hasta 16% más económicos que las tarjetas de crédito o el uso de la línea de crédito, en promedio. Por eso, la recomendación es que si tiene distintas obligaciones y no puede pagar el total de las cuotas, consolide la deuda. Es decir, calcule el total de sus deudas y solicite un crédito, entre paréntesis, o compra de cartera, en la institución más conveniente, lo que le permitirá pagar ese monto evitando caer en no pago y ordenando su presupuesto con una cuota que pueda estar a su alcance. Entonces también reparten el tiempo, ¿cierto? Esta deuda la consolida en una sola y paga en una sola institución y en un solo producto toda la deuda que tiene en vez de pagar múltiples y pagar también distintas tasas de interés, etcétera, etcétera. Entonces, exige una cotización y pida a las otras empresas que la superen de manera que el costo que ofrezca la segunda institución sea igual o menor que el original. Para esto compare y cotice las distintas alternativas que ofrece el mercado. Fíjese no solo en el desde, sino en el hasta, o cuánto le cobrarán a usted, mejor dicho, pues el desde suele ser solo para cierto tipo de cliente. Esto es muy, muy similar a lo que ocurre en una tienda que puede decir todo por 1.000. Claramente no todo va a ser por, o sea, o puede comprar por 1.000, claramente no todo va a poder comprarse por 1.000. Aquí los productos van a depender también del riesgo que usted como cliente pueda presentarle al banco, y por lo mismo tiene que tener sumo cuidado y preguntar en múltiples instituciones financieras cuál es el que es más conveniente para su situación. Por ejemplo, aquí dice 2 clientes que piden 500.000 a 24 meses, esto es en el año 2009, hace mucho tiempo, en el Banco Santander, pagarán desde 557.000 hasta 952.000, es decir, una diferencia del 71%. Entonces, compare considerando a otros actores que puedan ser más convenientes, como las cajas de compensación, aseguradoras y cooperativas de ahorro, entre otras. Recuerde que pedir dinero no significa que le están haciendo un favor. Eso es muy importante. Uno también, en el fondo, está solucionando un problema, pero también es un producto del banco. Por lo tanto, usted también pasa a ser cliente del banco. Cuando usted solicita un crédito, tiene derechos como todo consumidor que compra un producto o contrata un servicio. Esto es exigir información relevante, como el costo final que tiene el crédito, que se cumpla lo ofrecido en el contrato y la publicidad, que se respete la tasa de interés máxima convencional, que es el tope permitido por la ley. Entonces, no olvide que el pago mínimo, esto es algo que es muy relevante, suele pasar también. Dice, no olvide que el pago mínimo no reduce el monto de la deuda, pues en general solo está pagando los intereses, transformándola en una deuda vitalicia, que se puede arrastrar por toda la vida, por lo que siempre será más conveniente pagar la cuota completa o consolidar las deudas para ordenar el presupuesto en una cuota que esté a su alcance, cotizando y eligiendo siempre la institución que le ofrezca las mejores condiciones. Entonces, eso es sumamente importante. Uno no se tiene que engañar. Cuando uno paga el mínimo no significa que está pagando el capital de la deuda, sino que solamente está pagando intereses. Y si solamente hace eso, puede pagar durante toda su vida intereses y al final no está pagando el crédito como tal. Por eso siempre es bueno poder pagar las cuotas íntegramente en la medida de lo posible. Un elemento también que es muy importante es la portabilidad financiera. Entonces, quería mostrarles un poco lo que aparece en la ley, que es algo que se debiese conocer y que de hecho se da por conocido, al igual que todas las leyes, en verdad. Se sabía que hoy puede cambiar su crédito de una institución financiera a otra. Entonces, esto es muy relevante porque nos permite buscar las mejores tasas, los mejores CAE, etcétera. Entonces, al igual que la portabilidad telefónica, cuando uno se cambia de una compañía a la otra, la ley de portabilidad financiera nos permite hacer precisamente lo mismo, cambiarnos de banco a institución financiera, llevándonos los productos propios, ¿cierto? Los créditos, en este caso, que tengamos, al que ofrezca mejores condiciones. ¿Qué entidades están consideradas en esto? Bancos, compañías de seguros, agentes, administradores de mutuos hipotecarios,
cooperativas de ahorro, entre otras. Entonces, se hacen dos advertencias. Primero, la solicitud de oferta de portabilidad puede ser rechazada. Ahí las instituciones financieras están en su libertad de rechazar, en el fondo, la solicitud, pero deben informar por escrito. Entonces, eso también, demostrando que su caso no cumple con las condiciones informadas previamente por la institución. Eso nos permite también mejorar esas condiciones y también postular nuevamente ahí o postular en otras instituciones financieras. La nueva institución puede retractarse también de la oferta cuando el consumidor ha incumplido el pago de las deudas. Por eso es importante ser muy constante en el pago de nuestras cuotas. Adicionalmente, para ir explicándolo en sencillo, la portabilidad financiera permite a los consumidores cambiarse con mayor facilidad desde su institución financiera a otra que le ofrezca mejores condiciones. Aplica a todo tipo de productos financieros. Les voy a explicar brevemente cuáles son los pasos en el caso de que estén en una situación de este tipo. Primero, el paso 1, se solicita la portabilidad. Esto se puede hacer presencialmente o a través del sitio electrónico del proveedor financiero de su interés. Se cursa ahí una solicitud de oferta de portabilidad. Los consumidores, o sea, nosotros, tenemos que llenar un formulario donde se solicitan los productos o servicios. Luego, también tenemos que especificar los productos que deseamos contratar con la nueva institución. Por ejemplo, la contratación de un crédito consumo y una tarjeta de crédito con la nueva institución. Los consumidores pueden efectuar solicitudes de portabilidad a diferentes proveedores, lo que les permitirá comparar y seleccionar la mejor oferta financiera. Aquí el CERNAC recomendaba solicitar ofertas de portabilidad en a lo menos 3 instituciones financieras. Si puede ser más de 3, mejor todavía, de manera de poder saber cuál es ese costo efectivo del crédito que queremos pedir, y así también, a su vez, comparar los distintos elementos que hemos estado viendo en esta clase, que son muy, muy relevantes, ¿cierto? El costo total del crédito, el CAE, o sea, la carga anual equivalente, CAE, entre otros. El paso 2 luego es la recopilación de antecedentes, ¿cierto? Y evaluación de la solicitud. Dice, la institución que reciba la solicitud de portabilidad podrá solicitar nuevos antecedentes al consumidor para evaluar la solicitud, y adicionalmente requerirá directamente a la institución financiera original los certificados necesarios para formular una oferta de portabilidad al consumidor, entre ellos el certificado de liquidación y o de pago de impuestos de timbre estampilla. La ley ordena a las instituciones financieras reportar al CERNAC y al consumidor los incumplimientos en que incurra otra institución financiera respecto del plazo y forma de emisión de estos certificados. Esto, que es muy importante, el último punto, la solicitud de portabilidad solo podrá ser rechazada por parte de una institución financiera en base a condiciones objetivas que son determinadas por el reglamento. Una vez aprobada la solicitud, la institución financiera formulará una oferta de portabilidad. Nos llega la oferta de portabilidad, que es una oferta que está estandarizada, que servirá al consumidor para comparar las características de su producto financiero vigente, ¿cierto? El que tenemos y el que estamos solicitando. La oferta de portabilidad va a tener una vigencia de a lo menos 7 días hábiles bancarios desde su emisión, y esto es muy importante porque también eso nos permite mantener la tasa de interés hasta que se celebre este contrato. El último paso, ¿cierto?, es la aceptación de la oferta y el mandato para el cierre del producto con la institución inicial. Eso implica, entre otras cosas, que el consumidor puede arrepentirse, que tiene que enviarse toda la información, o, por ejemplo, también que si los productos financieros que se van a cerrar cuentan con algún saldo a favor del cliente, el proveedor inicial debe entregarle dichos saldos dentro del plazo de 3 días hábiles bancarios. Bueno, y también algunas modificaciones pequeñas que se han hecho, que han disminuido enormemente los costos para hacer un refinanciamiento, por ejemplo, de lo que podría ser un crédito hipotecario.
Entonces, ¿qué elementos tenemos que fijarnos después de toda esta explicación por parte del CERNAC sobre el CERNAC financiero? Entonces, la oferta de portabilidad que reciba cada consumidor vendrá en un documento estándar, permitiendo al consumidor poder comparar las características del producto que actualmente tiene con las ofrecidas por la entidad financiera. Estos documentos son bastante estándar, después les voy a mostrar una imagen de cómo se ve, pero en el fondo se compara la carga anual equivalente de los productos financieros del anterior, ¿cierto? Y el que estamos solicitando y que ya fue aprobado, de manera de poder contextualizar la información. Y también la misma ley ahora exige el costo total de crédito. Entonces eso también nos permite saber cuánto uno va a terminar pagando si mantiene el actual crédito u opta por el ofrecimiento de la nueva institución. Con eso tenemos las dos herramientas que son muy relevantes a la hora de elegir. Y aquí, como pueden ver, se ve un poco borroso, pero ahí se compara, ¿cierto?, el CAE vigente con el CAE ofertado, el costo total de crédito a pagar final, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, un vigente que nos cuesta 89 millones en el costo total del crédito y el ofertado que reduce enormemente 84 millones, y ahí nos dice la diferencia en costos totales en caso de portarse son 5 millones. Entonces nos conviene cambiarnos al ofertado y es una decisión que hace mucho sentido, porque hace sentido en cuanto al costo total del crédito, ¿cierto? Y también en cuanto a CAE, con un CAE ofertado mucho menor al CAE que teníamos vigente. Entonces, en la próxima clase vamos a ver instituciones financieras con Pablo Paniagua y ahora se abre espacio para algunas preguntas si es que hay preguntas. A ver, hola, buenas noches. Mira, mi pregunta es fácil y súper rápida. Finalmente, ¿en qué te fijas más en el momento del crédito? ¿En el CAE o en el costo total del crédito? Sí, buena pregunta. En ambos. De hecho, son una cara de la misma moneda al final, porque uno refleja el valor que puede haber en un periodo de tiempo determinado, en un año, y el otro al final, al total término del vencimiento, ¿cierto?, del crédito. Entonces, con el costo total, yo tengo el valor, ¿cierto?, en términos absolutos, y con el CAE yo tengo una comparación de todas las cosas que se van agregando en distintos... una comparación de cuántas cosas se le agregan al crédito más allá de la propia tasa de interés. Entonces, mi recomendación es fijarse en ambos. O sea, en el fondo, un CAE tiene que ser más bajo y el costo también tiene que ser más bajo en términos comparativos. Entonces, resumo un poco lo que te comentaba. El CAE lo que hace es darte un porcentaje y este porcentaje que dice que mientras más bajo sea, mejor en el fondo para el consumidor del crédito. Pero esto es por un periodo específico. Finalmente, yo tengo dos valores cuando entregan el crédito. Siempre tengo el CAE Sí. y el costo total del crédito, que lo ponen como CTC. Ahora, o sea, finalmente te fijas en los dos, pero es posible que en uno tengas un CAE más bajo y un CTC más alto. O siempre, No, o siempre no, los dos son más bajos. O sea, no. esa era la pregunta. Debiesen conversar. Ok, porque Sí. obviamente lo haces de esa manera y bueno, muchas gracias. Tomé una estrategia como la que estás diciendo y la compartí a nivel familiar con mi esposa y le dije, mira, no estamos equivocados, estamos por ahí. No, por supuesto, pero obviamente fijarse en el costo total. Al final, Sí, claro. eso es al final lo que más te dice, porque es mucho más fácil traducirlo en términos monetarios que un porcentaje que es solamente referencial, para poder comparar distintas alternativas, Sí. pero van a conversar. No, y para todos también estar pendientes, si tienes también un crédito hipotecario, no solamente la portabilidad, sino que si bajan las tasas, por más que sea que veas que es poco, oye, siempre manténganse activos. En mi caso, tuve la fortuna de que una vez bajó la tasa y cuando la actualicé, se quitaron 40 millones del crédito, pero al tiro. Entonces, Wow. saludos para todos. Gracias.
No, a Gracias ti. a ti, Rafael. Bueno, en la misma línea, Marcos, aprovecho de preguntarte algo que pregunta Celeste Mora acá en el chat. ¿Se podría decir que a menor CAE, menor CTC? Sí, es un poco lo que conversábamos con Rafael, van de la mano. Hola Marco, buenas noches. Hola Buenas noches Francisco. a todos. Primero, agradecer nuevamente la clase que nos ha dado Marco. Muchísimas gracias. Y mi pregunta va en dos partes. La primera es que muchas personas indican de que la tasa actual es una tasa, por decirlo de alguna manera, usurera. En el sentido de que al cobrarte un CAE de un 30, un 40%, se cae en usura y muchas de las personas que están a cargo de esos bancos deberían estar en la cárcel y el indicado. Y también no dejar de lado que un candidato presidencial hace muy poco indicó de que la tasa hipotecaria era una de las más altas a nivel de Sudamérica. Entonces quisiera saber tu opinión sobre Sí. ese tema, dada tu experticia, y también sobre cómo ves la tasa comparada con otros países. Sí, bueno, yo prefiero no ponerme demasiado político, pero evidentemente había un error ahí. Comparativamente, como también apareció en el mismo programa, eh, en Chile estamos con mínimos históricos, eh, y creo que no hay mucho más que aportar a eso. Entonces, usurero, eh, en términos relativos no son. Ok, muchísimas gracias. Buenas noches, estuvo muy buena la charla, muchas gracias. Y mi pregunta era bien simple, es ¿cuándo me podría convenir pedir un crédito hipotecario y cuáles serían las condiciones básicas que necesitaría cumplir? Sí, bueno, para poder cumplirlo necesitas un pie, entonces también va a depender un poco va a depender un poco del inmueble que quieras comprar, y también va a depender de tu poder adquisitivo, porque en el fondo si es que tú no eres capaz de pagar una cierta cantidad que sea reflejada en la cuota que te van a cobrar, no te recomendaría comprarlo. Ahora sí existen distintas estrategias para poder comprarlo, como por ejemplo, eh, hay actualmente algunas empresas que eh, dicen que en el fondo pueden arrendar y con eso ir pagando la cuota, pero ahí también está la versión al riesgo que tengas tú. Entonces, mi recomendación es poder comprar algo siempre y cuando puedas pagar la cuota de una forma segura, eh, y también esté en el fondo dentro de tus posibilidades de acuerdo al presupuesto que tengas. Gracias, Melian. Gracias, Marcos. Pasamos a otra pregunta que hay en el chat que la hace Marcela Flores. Dice, Marcos, buenas tardes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la compra de cartera? Sí, también va un poco relacionado a la pregunta anterior. La compra de cartera, en el fondo, o en el fondo la recomposición de cartera o el nombre que le quieran poner, la gracia que tiene es que nos permite pagar en una misma cuota distintos créditos que nosotros ya habíamos adquirido previamente. Entonces, ¿es conveniente siempre? No necesariamente. Entonces, por eso lo que uno tiene que ver son, primero, las recomendaciones que dábamos acá era revisar en distintas instituciones financieras cómo en el fondo quedaría pactado toda nuestra deuda completa bajo este producto, y ver si es que en el fondo tenemos la posibilidad de pagar estas cuotas finalmente con el presupuesto que tenemos. Y también si nos convence el costo total final, porque en el fondo que nos reduzcan la cuota va a significar en el fondo estar pagando por más tiempo, por un plazo mayor. Solo Oye, para apoyar a Marco respecto a la pregunta del cuotón. El cuotón tiene dos objetivos. Aumenta el plazo promedio del crédito y disminuye la cuota mensual o la cuota del periodo que está pactado. Pues tú transfieres una mayor cantidad del capital de la deuda para pagarlo al final. Entonces, se ocupa bastante cuando quieres calzar una inversión con una deuda.
es una pregunta más sofisticada, Ujú. no se ocupa habitualmente para un crédito de consumo, pero cuando quieres invertir con deuda, el cuotón es una herramienta que se ocupa bastante. Lo vamos a ver en el módulo avanzado, así que el que hizo la pregunta se adelantó como 5 clases. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. La pregunta que sigue la hace Luis Rivero. Dice, mi pregunta es, si suelo llevar un registro mensual de mis gastos e ingresos, entre paréntesis pone compras, servicios, combustibles, etcétera, ¿cómo debo ingresar los gastos en que incurro al tomar un crédito de consumo o una tarjeta de crédito? Ya que si registro el pago mensual del crédito, no tengo cómo tabular en qué categoría se fue el gasto. No estoy muy seguro de haber entendido la pregunta, pero me imagino que está hablando ahí de la cuota. Entonces, lo que tiene que poner ahí como gasto es simplemente poner la cuota mensual a la cual en el fondo está sujeto por el mismo crédito. Y eso en el fondo ir viendo en el tiempo cómo en el fondo se iría neteando con los mismos ingresos que tiene. Pilar señala, ¿conviene adelantar cuotas de crédito hipotecario si te cobran cierto monto adicional? Podría, pero también depende de cómo esté realizado el crédito, pero también creo que eso es algo que se va a ver más adelante, así que prefiero que se responda más adelante. Hola Marcos, buenas noches. Mi consulta es, yo desde hace varios años que a familiares mucho mayores que yo, incluso profesores del colegio, siempre les escuché como una frase que era la siguiente. Los créditos son una estafa porque si yo pido un crédito a 20 años, los primeros 5 años solamente estoy pagando el interés. Obviamente era gente que tenía, tal vez por los años en los que vivieron, cierta desconfianza a la banca. Mi Sí. pregunta es si dentro de este curso vamos a entender por qué pasa esto con los intereses, con las cuotas, de por qué los primeros años son solo interés y después se va pagando el capital, o si no es el caso, tal vez lo podemos hablar ahora rápido. Sí, no, yo creo que eso lo vamos a ver más en detalle más adelante y de todas maneras se va a ver, pero con respecto a la afirmación, al ser un contrato entre dos partes, no debiese ser una estafa siempre y cuando no exista asimetría de información. Entonces, se puede entender el castigo quizás cuando no se entiende bien el contrato que uno está firmando de forma informada, pero la idea de estos cursos son efectivamente disminuir esa brecha de información, de manera de que a la hora de que uno realice un contrato, sea para un crédito o sea para otro producto financiero, lo pueda hacer de manera informada y eliminemos la percepción de usura o de estafa o lo que sea, porque en el fondo nosotros estamos conscientemente firmando algo que creemos que nos va a ayudar porque hoy no teníamos los recursos y quizás era algo urgente que teníamos que comprar o invertir o etcétera, pero que quizás valía la pena. Entonces, hay que tomarlo como una ayuda y no en el fondo como que las instituciones en el fondo están buscando la forma de estafarnos. Entonces, por eso creo que esa es una de las gracias que tiene este curso y los invito a aprovecharlo. Vale, y otra cosa, bueno, más que consultas, una observación, y es que si vamos a seguir viendo ejercicios matemáticos como el que vimos de gimnasia financiera, creo que tal vez sería más dinámico para los alumnos ver una planilla de Excel que se esté editando en el momento, que sea más flexible, poder ver el efecto de la tasa, las cuotas, más que el PPT lleno de los números. Excelente. Entonces es una recomendación. No, excelente, buena idea. Vamos a ver cómo poder hacer eso. Me parece que si a ustedes también les ayuda, son siempre bienvenidas a esos comentarios y críticas al final. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marcelo. Nos vemos la próxima sesión.